Los estados liberales son conocidos como aquellos que adoptan una teoría o ideología neoliberal, es decir, aquella que no se inmiscuye en el mercado, porque las leyes de mercado se solucionan solos. El año pasado, en el 2010, y el anteaño pasado, en el 2009, la norma del mercado se sacudió por la caída del sistema financiero mundial y la caída de los problemas de crisis económica, que se expresó en tres elementos fundamentales. Primero, los problemas de los bienes raíces y de los valores de los inmuebles en los estados importantes como Estados Unidos. Luego, la baja de estos precios de los terrenos y de los bienes raíces, disminuyó tanto el precio de los inmuebles que estos inmuebles ya no garantizaban las deudas que había, los créditos de los cuales eran garantía, con lo que hubo un problema bancario y financiero. Esto en realidad fue como consecuencia de que no hubo ética para avisar de este posible problema. La especulación bancaria, la especulación financiera, prestar, sin haber garantía que respalde esos préstamos, fue una falta de ética y obviamente hubo un tercer elemento que fue la crisis económica de estas instituciones. La crisis de Lehman Brothers y algunos bancos de Estados Unidos y algunos bancos de Europa y la crisis que ha seguido a la Unión Europea, tanto en Grecia como en Irlanda, como en la misma España y la crisis laboral en Francia, nos hace reflexionar si realmente el Estado liberal es una forma de responder a las necesidades de la población, a las necesidades de la nación en un territorio. Puesto que si el Estado liberal decía que el Estado no puede intervenir en la vida de la sociedad porque ella se regula sola, si el Estado liberal decía que no se puede intervenir en el capital, en el mercado, porque él se reguló solo, nosotros dijimos, ¿qué tuvo que hacer estos estados para salvar la economía? Tuvo que sacar dinero del tesoro del Estado y prestarle a los banqueros. Obviamente, ese dinero que sale del Estado es dinero de todos. Si se lo estamos prestando al banquero, se lo estamos prestando a un particular. Y lo estamos haciendo porque de ese particular depende todo un sistema y una maquinaria que hace posible la existencia económica de nuestro mundo, de nuestras sociedades. El Estado liberal entonces como tal, y en teoría, ha sido sacudido por el tema de la crisis económica mundial del 2009 y del 2010. Tenemos también la tercera forma de Estado, que responde también a una ideología, a una filosofía, que es el Estado democrático. Es aquel en el cual todos participamos de un contrato social y en el cual ejercemos por voluntad general y la plena libertad, no solamente de elegir a nuestros gobernantes o a quienes nos representen, sino también de nuestros propios derechos, ejercerlo libremente en una suerte de armonía legislativa que nos permite crear, pensar, actuar en la forma en que nosotros querramos y se respeta esto. Obviamente, tiene un límite, que es el derecho en que empiezan los demás. Y finalmente el Estado ético, que es una forma de Estado filosóficamente existente, pero que nos da mucho que pensar. En realidad, es el Estado en el que los seres humanos tienen una plena realización, mediante una dialéctica que incorpora por vía de superación todos los logros de la historia. Es decir, aquel estado en que cada logro que alcancemos en nuestro devenir como comunidad será considerado como una forma evolutiva. Es un estado en el cual se respetan libertades, se respetan sistemas democráticos, se respetan voluntades y un estado en el cual éste hace lo menos por intervenir en la sociedad, a no ser para satisfacer sus necesidades. Bien, en nuestro país, en realidad, ¿qué clase de estado tenemos? La Constitución del año 1979, que fue promulgada por la Asamblea Constituyente, terminado una dictadura militar de 6 años, que los militares ejercieron en nuestro país, que inició con Juan Velasco Alvarado y terminó con Morales Bermúdez, estableció una forma de gobierno regional. Hasta ese instante, la forma de gobierno del Perú era la forma departamental. Sin embargo, en el año 79, y en su vigencia, se trató de implementar la forma regional. Conocidos son los intentos del gobierno aprista, del gobierno belaundista, del año 1979 a 1990, por crear estas regiones.
Sin embargo, todo el proyecto nacional de regiones se vio truncado cuando en el año 1993 la constitución que lo dio el Congreso Constituyente Democrático, que ha sido muy criticado por cuanto el Congreso Constituyente Democrático no era un poder que va a constituir, sino era un poder constituido. Y un poder constituido no puede crear una constitución. Para crear una constitución y todo un sistema de Estado se necesita de una asamblea constituyente. Sin embargo, normativamente se le ha reconocido a la Constitución del 93 su valor aplicativo, por cuanto fue posteriormente promulgada y homologada por un referéndum en el cual toda la población peruana votó a favor de esta Constitución. Esta Constitución fue la que eliminó nominativamente el sistema de las regiones y restableció el sistema denominal departamentalista. Cuando en el artículo 43 dice lo siguiente, vamos a leerlo en la diapositiva. La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado y se organiza según el principio de la separación de poderes. En el artículo 43 de esta Constitución ya no se menciona el tema de las regiones, que sí era mencionado en el año 1979. Y no se hizo simplemente por ideología. En realidad, la dictadura civil del año 93 pretendió restarle poder a los presidentes regionales que ya habían sido elegidos en el periodo anterior al inicio de la dictadura. Se trataba de definitivamente desaparecer los gobiernos regionales para que todo el poder retornara nuevamente al poder central. En reemplazo de las regiones, se formaron ciertas comisiones de gobiernos regionales que definitivamente en la práctica no tenían poderes de planificación regional, no tenían poder presupuestario, no tenían aquel poder derivado que sí tienen o que debieran tener las regiones. Bien, el Perú entonces tiene esta forma de gobierno. ¿Cuál forma de gobierno es la que nosotros consideramos la más efectiva? ¿Cuál forma de Estado es la que nosotros consideramos la mejor? Bueno, nosotros no podemos decir en realidad cuál ha sido, porque en definitiva todas las naciones del mundo y todos los estados buscan hoy en día todavía la armonía y la felicidad. El ser humano como tal ha creado una excelente teoría y una serie de ideologías que ha creado con el único objetivo de satisfacer su necesidad y alcanzar la felicidad. Es la comunidad y la colectividad que se organiza para poder protegerse, satisfacer su necesidad y alcanzar la plenitud de su desarrollo y felicidad en su existir. Si los estados no cumplen especialmente con las libertades y la protección de derechos humanos, entonces esos estados serán desechados. La teoría general y la experiencia de la historia nos ha demostrado que aquellos estados o formas de gobierno o formas de estado, valga la redundancia, en la que la participación del ciudadano es activa, comprometida y solidaria, son aquellas las que logran mayor éxito. No así aquellas formas de Estado donde el totalitarismo, el absolutismo y la imposición por la fuerza de una ideología es la que finalmente llevará a que ese Estado salga adelante. No, no es así, eso no ha ocurrido. La historia nos ha demostrado que estos estados absolutistas tienen como único fin el desaparecer. Mientras que aquellos donde haya participación, libertad, voluntad, donde se respete la libertad de conciencia del individuo, son aquellos que hasta la fecha todavía se sostienen, con sus defectos, con sus bajas, que hay muchas, pero que busca cada día su perfeccionamiento. Gracias por acompañarme en este tema 2. Ha estado muy interesante esta experiencia de investigar y reflexionar y recordar para muchos de ustedes las formas de Estado, las formas de gobierno y la teoría general que acompaña. Los invito a que me acompañen en el tercer tema, que va a estar tan